Hola a todos, Shabbat Shalom. Eh, bueno, hoy vamos a continuar con las parashot. El día de hoy corresponde la parashot, la parashat Vayislach, que comprende del capítulo 32 verso 4 de Génesis, al capítulo 36 43, que ya es el final. Hay bastantes acontecimientos en estos capítulos, y bueno, vamos a hacer como un resumen general, comenzando. No vamos a enfocarnos como tal en todos los capítulos porque eso implicaría, bueno, estar varias horas. Hay bastantes cosas por decir, ya algunas las hemos tal vez estudiado varias veces en cuanto a lo que es, digamos, la lucha de Jacob con el ángel, el encuentro con su hermano, pero bueno, hay aspectos que son importantes resaltar, pues en medio de todo esto, ¿no? Vamos a enfocarnos el día de hoy en el capítulo 34, básicamente todo el 34, tal vez una pequeña porción del 35, pero bueno, como a modo de resumen, vamos a hablar que, digamos, el capítulo 32 nos muestra en un modo muy general cómo Jacob eh, va al encuentro con su hermano Esaú. Y bueno, realmente Jacob como que en este acontecimiento tiene una cierta preparación, ¿no? Jacob, recordemos que acababa de salir de estar digamos que en un periodo en donde él estuvo oprimido, entre comillas, por Labán, en donde él estuvo trabajando 14 años para conseguir el corazón de Raquel y poder casarse con ella finalmente. Y bueno, vemos como él es traicionado, pero aún así el Señor seguía prosperando mucho más a Jacob, hasta que finalmente él huye de Labán. Y bueno, ya nos cuenta lo siguiente, es como el encuentro que iba a tener con su hermano, ¿no? Desde el momento en que se fue de su casa, aparentemente él nunca se volvió a reunir, tal vez ni con sus padres, mucho menos con su hermano. Y bueno, él de alguna forma estaba nervioso, ¿no? Ya Jacob era un señor entrado en años, ya tenía a sus hijos, ya había pasado por muchas otras cosas y bueno, de alguna forma su mente ya había estado empezando como un periodo de renovación, ¿no? Vemos como, como incluso él en su temor y no dejó, digamos, como toda esa confianza en Dios plenamente desde el principio, sino que él de alguna forma lo que hizo fue como que también poner de su esfuerzo, ¿no? Como querer tomar un poco el control de la situación y decir, bueno, vamos a dividir dos campamentos, en caso tal que mi hermano, como él venía con 400 hombres, no sabemos si con una actitud hostil o simplemente como precaución en caso tal que hubiera alguna contienda. Igual esto genera temor en Jacob, ¿no? Genera ese temor en donde él dice, bueno, pues dividimos dos campamentos, que uno se vaya adelante, el otro atrás, y en caso tal que le pase algo al primero, pues por lo menos una parte se va a salvar, ¿no? Fue como su deducción. Y adicional a esto, vemos como él, incluso con su hermano, pues decide tener cierto tipo de detalles, de regalos con él, pues para de alguna forma congraciarse, ¿no? Y mostrar que él era una persona que estaba dispuesta a dar y no quería nada de su hermano, ¿no? No venía a pedirle tampoco ni a hacer exigencias de nada. De alguna forma vemos como esto, eh, digamos, genera en Esaú también como que ese corazón se ha ablandado de alguna forma, ¿no? Porque incluso nos cuenta en la Torá que en el momento en que se reúne con su hermano gemelo, pues simplemente lo abraza y se pega a su cuello y ambos lloran, ¿no? Entonces vemos que todo lo que hizo Jacob en este momento, pues de alguna forma también demostró cierta humildad hacia su hermano, ¿no? Porque también nos cuenta la Torá que él incluso se inclinó ante su hermano 7 veces, que era como un gesto de reverencia que se hacía incluso hacia los reyes en esta época. Y él a sí mismo se llama como el siervo y a su hermano lo llama como su señor, ¿no? Entonces vemos como él mismo se humilla a sí mismo, digamos como rebajándose y ofreciendo, digamos, como todo de sí para su hermano, ¿no? Quiere congraciarse con él
de alguna forma ya no era el mismo hombre que tal vez tenía la mentalidad de joven en querer arrebatar todas las cosas, en querer sacar provecho de la situación, sino que vemos que él ya tiene otra actitud, ¿no? Él ya ha tenido encuentros con el Señor. Y vemos como en este caminar hacia el encuentro también es cuando él tiene pues esta lucha con el ángel, ¿no? En donde él recibe de alguna forma una bendición y bueno, finalmente pues da sus frutos porque se reúne con su hermano, se congracian y su hermano incluso llega a ofrecerle protección, tierras y más cosas, pero Jacob decide no aceptarlas y al final cada uno pues coge para su mismo lado, ¿no? Eso es como un resumen muy general del capítulo 32 y el capítulo 33. Y ya vemos que en este momento, cuando Jacob está ya, digamos, yéndose, cogiendo por su lado, pues él decide establecerse en una ciudad llamada Siquem. Entonces, aquí vamos a empezar el relato y vamos a ver, pues, digamos, todas las implicaciones que tuvo, ¿no? Esta nueva prueba para Jacob, teniendo en cuenta que, pues, él ya era un hombre con una mente renovada, era un hombre claramente más humilde y bueno, que de alguna forma ya escuchaba más al Señor, ¿no? Estaba más consciente de su presencia también. Entonces, bueno, vamos a leer el capítulo 34. Vamos a ir primero al verso 1 y 2. Y el verso 1 y 2 dice, y salió Dina, la hija de Lea, la cual, la cual ésta había dado a luz a Jacob. A ver las hijas de la tierra, y aquí en este caso, cuando dice al ver las hijas de la tierra, algunos comentan que tal vez hace referencia no a que Dina literalmente estaba viendo a las mujeres, eso también igual sonaría muy extraño, sino que ahí a las hijas de la tierra hace referencia pues como a las ciudades, ¿no? Como que ella salió a explorar la región y las ciudades que estaban a su alrededor. En verso 2 dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor, el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, eh, y aquí dice que y se acostó con ella y la humilló. Entonces, bueno, básicamente esos dos capítulos nos están diciendo como una idea muy general, ¿no? De que esta joven sale a conocer las ciudades, no sabemos si con o el consentimiento de sus padres, y aquí este príncipe hebreo, que recordemos que los hebeos eran pues parte del pueblo de Canaán, dice que la tomó y algunos comentan pues en el sentido de acercarse a ella al corazón con palabras, ¿no? No tanto con el sentido de que la violó, aunque historiadores como Josefo sí, digamos, en su libro de antigüedades deja ver como que ellos consideraban que había sido violada. Pero bueno, vamos a desarrollar un poco más es todo lo que pasó aquí, pues para ver un poco más a profundidad si realmente fue que fue abusada o hubo algo más en medio de todo esto, ¿no? Es una historia muy conocida, yo sé que muchos la recuerdan, pero bueno, tal vez no se ha profundizado lo suficiente acerca de esto. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con algunos detalles. Entonces, bueno, como decía al principio, sabemos que Dina era la única hija de Jacob. ¿M? Probablemente comentan que ella tenía en este momento una edad entre 14 y 16 años cuando sucedió pues todo este acontecimiento descrito en el capítulo, puesto que ella no nació hasta después del sexto hijo de Lea. Dice, vamos a leer Génesis capítulo 30, el versículo del 19 al 24, donde nos deja ver un poco más de esto. Dice, y concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo de Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado buena dádiva, ahora morará conmigo mi marido, porque he dado a luz 6 hijos. Entonces, bueno, vemos que ella ya tenía 6 hermanos. Dice, eh, eh, 6 hijos y llamó su nombre Zabulón, o sea, el sexto lo llamó Zabulón. Dice, y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y abrió su matriz y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ha quitado mi vergüenza y llamó su nombre José. Y, perdón, y dijo, Dios ha quitado mi vergüenza y llamó su nombre José. Entonces, bueno, vemos como Dina era, por así decirlo, la séptima hija de Jacob, y aún así ella nació antes que José.
Esto nos va a dar la pauta, digamos, como para saber más o menos la edad que ella tenía, pues cuando sucedió todo esto, ¿no? Porque se comenta que habían pasado más o menos unos 8 o 10 años desde el regreso de Jacob a Canaán, y si estos acontecimientos que van del capítulo 34 al 37 se presentan en un orden cronológico, Dina no pudo haber tenido mucho más de 16 años en ese tiempo, porque según lo que dice Génesis 37, cuando José fue vendido por sus hermanos, él ya tenía 17 años. Es decir, que en el año 11, después del regreso de Jacob de Mesopotamia, eh, ya ya que había nacido en el año 14 del servicio de Jacob a Labán, José. Entonces vemos que, como dice Génesis 30, si Dina nació primero, y dice después que por esto mismo Dios se acordó de Raquel y abrió su matriz y le concibió y Dios dio a luz un hijo. No es que ellos literalmente hayan nacido al mismo tiempo. eh, el texto incluso deja ver un poco como que nació primero una, y ya pasados los meses, pues fue que ya volvió y dio a luz Jacob, ¿no? Perdón, José. Entonces, bueno, vemos como ellos por lo menos, digamos, si somos muy estrictos en el sentido en que fue casi que de inmediato que nació una y fue concebido el otro, pues digamos que han pasado unos 9 meses más o menos. Entonces ellos pueden tener más o menos como esa edad, ¿no? Eh, bueno, vemos que el periodo entre la seducción de Dina y la venta de José eh, no ocurrió sino en el viaje de Jacob de Siquem a Betel, que eso es lo que abarca más o menos el capítulo 34 al 35. Entonces, todos estos eventos de estos dos capítulos abarcan un año como tal, todo lo que pasa alrededor de estos capítulos, en donde vemos que aquí también nace Benjamín, muere Raquel, él llega a Hebrón. Entonces, bueno, muchos comentaristas y muchos eruditos dicen que todo esto pudo haber tenido lugar incluso en un solo año. Como vemos, pues después de esto, que es José, cuando es vendido a sus hermanos, pues él tenía 17 años, por lo cual Dina antes de eso tenía unos entre 15 y 16 años más o menos. Entonces, bueno, vemos que igual para esa época y conociendo un poco la mentalidad antigua o de Medio Oriente, pues vemos que igual ellos, pues a las mujeres ya cuando tenían más o menos unos 13 14 años ya eran consideradas mujeres como tal. Y bueno, ella siendo una joven de 15 16 muy seguramente a esta edad, pues ya incluso ellos hasta se casaban y todo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el hecho de que saliera también Dina sin compañía parece indicar que todavía, pues, de alguna forma era considerada en el hogar como una niña, ¿no? Cuando dice las hijas del país, como lo comentaba el historiador judío Josefo, menciona que ella incluso estaba en un festejo de los siquemitas, que ella estaba en una antigua tradición, en alguna festividad, como vamos a leerlo. Dice Antigüedades 1, dice el 21:1, dice los siquemitas, y esto es una cita del libro de Antigüedades de Josefo, dice los siquemitas celebraban una festividad solemne y Dina, la única hija de Jacob, fue a la ciudad a ver los atavíos de las mujeres. O sea, entonces, bueno, aquí deja entrever que ella no es que tal vez haya estado caminando por la ciudad o algo así, sino que ella realmente fue con otra intención, ¿no? Ahí es cuando empezamos a ver cómo a veces la curiosidad incluso en una persona inocente o en una persona que es cercana al Señor puede llevarla tal vez, digamos, a verse inmiscuida, ¿no? En un momento muy inoportuno o incluso en medio de estos ambientes, digamos, del mundo, ¿no? Porque ella, siendo una hija de Israel, ¿qué tenía que hacer metida en una festividad pagana, de un pueblo pagano, ¿no? Y dice que Dina quiso unirse con las niñas de Siquem, pues en sus diversiones. A fin de cuentas, una muchacha joven que tal vez quería vivir un rato de libertad, como pasa hoy en día muchas veces, y bueno, ella se iba a encontrar con algo pues bastante inesperado, ¿no? Eh, aquí el lenguaje, digamos, que habla el texto implica que se trataba o que ya estaba haciendo una visita amistosa,
y que también posiblemente Dina tenía como de alguna forma la costumbre de asociarse con las niñas de aquí, de esta región, ¿no? Eh, vemos ya, digamos, como sacando una reflexión acerca de lo que pasó aquí. Vemos que siempre hay como un peligro, ¿no? En una asociación que es innecesaria con la gente del mundo. Dina, una mujer, una chica joven, tal vez muy entregada a su hogar, no lo sabemos, pues estaba curiosa por conocer los hábitos, las costumbres de los vecinos que la rodeaban, como puede pasar hoy en día incluso, y esto la indujo a una despreocupada intimidad pues con estas personas, ¿no? Que terminó pues en una desgracia. Eh, claro, el peligro provino de estar libre del control de sus padres, de la supervisión de su padre o de sus hermanos, y en este caso pues incluso de no escuchar esa instrucción de permanecer alejada de aquellos idólatras, ¿no? De la gente del mundo, pues como se reitera tanto en la Torá, ¿no? El hecho de marcar esa línea, esa diferencia entre nosotros y las personas del mundo, ¿no? En que no tenemos nosotros que estar de alguna forma, pues buscando sus cosas o teniendo curiosidad por sus festividades o sus costumbres, porque a fin de cuentas, pues el Señor ha determinado algo para nosotros y quiere que seamos alguien, personas separadas, ¿no? Que no cojamos esas costumbres ni tengamos malos hábitos como ellos. Como dice Primera de Corintios 15:33, que dice, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Al fin de cuentas, entre más nos juntemos con personas que no tienen nada que ver con el Señor, o entre más nos veamos inmiscuidos en sus conversaciones, en sus opiniones, pues algo empieza como que a llegar a nosotros y a jalarnos, ¿no? De a poquitos, hasta que o te terminas yendo al extremo de verte inmiscuido entre sus cosas o incluso de dejar de buscar un poco al Señor, ¿no? También. O nos enfriamos espiritualmente, de alguna forma. Nos apagamos y quedamos en un estado como inerte, como que ni allá ni acá tampoco. Entonces, bueno, vemos como ella estaba en una fiesta pagana, a fin de cuentas, y bueno, mira, cuando estás en el mundo te puedes encontrar muchas cosas. Yo personalmente eh, abro un paréntesis. Antes, cuando estaba en el mundo y estaba inmiscuido en mis cosas, yo me vi en medio de revueltas, me vi en medio de momentos en donde hasta mi vida peligró, ¿sí? Donde me tocó huir literalmente porque era o mi vida o qué, o yo ya no estaría ni siquiera aquí hablando con ustedes de tantas cosas y tantos ambientes pesados y del mundo pues en los que yo me veía metido, ¿no? Yo pienso esto y digo, bueno, no quisiera que mi hija cuando fuera grande viviera nada de esto y claro, es enseñarle claramente cómo son las cosas y bueno, y siempre explicarle, ¿no? Siempre enfocarnos en que sea una persona fiel al Señor, ¿no? En que aún así todo lo que va a encontrar en el mundo, pues no le va a traer un placer eh, momentáneo y o muchas veces pues trae dolor como le pasó aquí a Dina, ¿no? Los habitantes de Canaán, pues para la familia de Jacob, representaban como hoy en día para nosotros, pues el mundo, ¿no? Lo que es conocer al mundo. Y vemos pues como el estar familiarizado con el pecado adormece los sentidos, aumenta también el peligro de que seamos tentados también y bueno, nos veamos, como decía, inmiscuidos en medio de situaciones en las que después estamos arrepintiéndonos. Dice Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Entonces, bueno, vemos que todos los placeres y todo lo de esta vida que nos jale, sabemos que no viene de Dios, de alguna forma. Vamos a continuar leyendo el verso 3 y el 4 dice, de Génesis capítulo 34 dice, mas su ser se apegó a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Entonces aquí cuando dicen que su ser se apegó,
Esto hace referencia pues claramente a un apego carnal, ¿no? A un deleite por el placer en ese momento, porque, bueno, vemos que claramente ahí dice el verso 3 que él habló al corazón de ella, ¿no? Por lo cual cuando la tomó, seguramente lo que él hizo fue seducirla, ¿no? Y ella tal vez, ya sea porque estaba en la fiesta, no sabemos si estaba bebiendo vino o celebrando, yo qué sé, y todo lo que aquello que opaque sus sentidos, que nuble sus sentidos, pues pudo, digamos que favorecer tal vez como esta seducción que presentó este príncipe a ella, ¿no? Pero dice que él se apegó a ella, claro. Finalmente, el deleite carnal, lo que llamó sus ojos, tal vez era una mujer muy bella y muchas veces vemos eso en el mundo, ¿no? Que el apego hacia una persona es por lo físico, pero una vez pasa todo esto, pues como que simplemente ese aparente amor se deshace completamente, ¿no? Y vemos que él, pues claro, ya la había tomado por mujer y de alguna forma esto dice que incluso se enamoró de la joven, ¿no? Entonces, bueno, vemos, como decía, los hebreos eran una tribu cananea. Eran una tribu cananea, sabemos que pues la moral de los cananeos, pues y la conducta que tiene este joven Siquem, pues no fue de ninguna manera excepcional, ¿no? Dina claramente pagó por el castigo y por su necedad al asociarse con la juventud mundana a fin de cuentas, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy en día muchas veces, ¿no? Vemos como uno de joven toma una mala decisión y bueno, mira, hay muchas consecuencias desde embarazos no deseados, desde padres siendo muy jóvenes sin nada, o bebés abortados, o bueno, cosas que ya incluso tienen una implicación aún también muy mayor. Eh, Aquí surgen unas preguntas y realmente cuando dice que sí que amó a la muchacha y le habló al corazón, hay posibilidades en donde surge la pregunta de si él realmente buscó consolarla con tal vez la promesa de un matrimonio feliz, de que, bueno, podían tener una vida juntos o o qué, o bueno, armarse de un futuro, o simplemente trató de consolarla porque por lo que había sucedido, ¿no? Y de ganar tal vez su afecto, porque si él es que la toma por la fuerza, eh, o, o tal vez ella inhibida en sus sentidos y él la tomó, pues de alguna forma él como que para congraciarse con ella, tal vez como que él le habla, ¿no? Y dice amarla y cosas como estas, que a veces digamos es como la forma en que se puede como embolatar a una persona, ¿no? Como enredar un poco, inmiscuir, como para tapar un poco lo que has cometido, ¿no? Y pues parece que aunque Dina había ido intencionalmente pues sola a la ciudad, no consintió en todo pues lo que allí sucedía, ¿no? También por lo que decía Flavio Josefo, ¿no? Que realmente ella fue violada, que es lo que pues ellos por lo menos en esa época eh, pues ya entendían, ¿no? Que era lo que había pasado en este caso. Y vemos aún así también que incluso ella estaba en la casa de Siquem cuando fue encontrada por sus hermanos Simeón y Leví, ¿no? Cuando saquearon la ciudad ya mucho más adelante. Entonces vemos como muchas veces por medio de las palabras podemos incluso nosotros también sacar provecho de las situaciones, ¿no? Una persona que tenga mucha labia, que se exprese muy bien, cómo puede incluso enredar a una misma persona, incluso esto se puede ver en una congregación entre hermanos, un hermano que tal vez en su corazón, bueno, no es tan hermano, pero tiene otros deseos y tiene otra intención y es una persona que se expresa muy bien y que sabe cómo, digamos, cómo voltear las situaciones, puede incluso hablarle a otra hermana y mira, terminar en un pecado también, ¿no? Como, como uno puede usar también recursos para atrapar a las personas, ¿no? Y bueno, así fue que ella cayó en la trampa finalmente. Vamos a continuar leyendo, vamos a leer el verso 5 al 12 dice, y oyó Jacob que Siquem había contaminado. Ahí la palabra es muy interesante porque algunos traducen mancillado
Y ahí la palabra es tamé, y a mí me causó curiosidad porque, bueno, sabemos que él, cuando dice que sí que la había hecho tamé, o sea, es un término que se usa incluso para los alimentos que son puros o impuros, como lo conocemos, ¿no? Y sabemos que este término tamé implica el estar contaminado, el estar corrompido, y se hablaba más que todo para las cosas ceremoniales, ¿no? Pero de alguna forma podemos ver cómo está el hecho de de que Siquem haya tomado a su hija, haya tenido relaciones con ella, como de alguna forma la desconfiguró espiritualmente, y le hizo perder pues el horizonte, ¿no? De lo que ella tenía que hacer en su vida, ¿no? Que era guardarse pues hasta el matrimonio. Y fue una persona de alguna forma que ella se veía contaminada, ¿no? Corrompida, pues por el acto que había hecho, ¿no? Dice, continuamos en el verso 5, dice, y a Dina, eh, Siquem había contaminado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieran, ¿no? Y es muy interesante que Jacob, en este caso, pues se quedó callado, ¿no? No hizo nada, no actuó, y uno dice, uff, yo ahora que lo pienso que tengo una hija y yo veo, o sea, y me imagino que pudiese pasar una situación similar, yo creo que me descontrolaría de alguna forma, pero ver esta actitud de Jacob como tan paciente, por así decirlo de alguna forma, y, y callada y esperar a que vinieran sus hijos, uno dice, bueno, o el hombre es que estaba en shock y no sabía qué hacer, o no se sentía con la autoridad para actuar, porque ¿por qué va a venir a esperar a que vengan sus hijos para tomar una decisión si a fin de cuentas él es el padre, él es la cabeza de ese hogar? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo y ya desarrollamos esto. Dice, en verso 6, y salió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se ensañaron mucho. Aquí cuando dice se ensañaron mucho, literalmente el texto dice y les ardió grandemente, ¿no? Como que eso les tocó lo más profundo y lo más débil, así como lo más sagrado, como dice uno hoy en día, ¿no? Como que se metieron con lo que no debían. Eh, y dice, porque hizo locura, y aquí la palabra locura es nevala, que se refiere como a necedad o perversidad, ¿no? Y lo más interesante es que dice que hizo locura no contra Dina específicamente o contra su padre, sino contra Israel, como refiriéndose eh, como que eso afectó de alguna forma pues esa nación, ¿no? Esa pequeña nación que era en ese momento y la cual iba a venir siendo. Y vemos como un agravio tal vez hacia una persona, un miembro de la congregación puede incluso afectar a todos alrededor, ¿no? Dice verso 7, porque hizo necedad en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Verso 8. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado con vuestra hija. Y como veíamos, este apego era muy posiblemente un apego carnal simplemente. Y tomad vosotros, perdón, se ha apegado con vuestra hija, os ruego que se la dejéis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella. Tomad en ella posesión. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Entonces, bueno, este texto sí que nos habla muchísimas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, como decía, cuando Jacob se entera de la seducción de su hija, se queda callado. Sí, es decir, que él permaneció absolutamente quieto sin tomar ningún procedimiento, ninguna acción, hasta que sus hijos regresaran. Y cuando ellos ya llegan justo, muchos comentan que ellos llegaron al mismo tiempo que vino Amor a hablar, y como que todos recibieron la noticia, ¿no? En ese momento de esta deshonra que había caído en su familia.
eh, más porque había sido también un hombre incircunciso, se comenta, quien era el que había seducido a su hija, ¿no? Ni siquiera era una persona de su pueblo, sino que era un incircunciso, un pagano, el que había hecho pues tal vileza con ella. Eh, y dice, ahí, cuando dice que hizo necedad en Israel, también sale como hacer locuras, ¿no? Que era una expresión tal vez que se usaba mucho para referirse a este tipo de cosas. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen cosas abominables y no hay quien haga el bien, ¿no? Entonces una persona necia, bueno, es simplemente una persona que, como este príncipe, quien no tenía temor de Dios, y lo vamos a ver muy, muy claramente con lo que sigue, en donde ya simplemente era una persona que estaba corrompida, que hizo un acto abominable, el cual era tomar esta joven, ¿no? Sin importarle lo que pensaran sus padres, sus hermanos, nada. Y vemos cómo incluso se deja entrever este aparente amor que él tenía hacia ella, si realmente era algo sincero o no. La Torá, como vemos en Deuteronomio, enseña que incluso cuando se cometía un pecado de este tipo, lo que se hacía era lapidar al fornicario, ¿no? Y vemos que este crimen, pues, era un crimen contra Israel como tal, contra todo el pueblo. Este mensaje de Jacob podía tal vez dejar, eh, eh, digamos, como que podría mostrarle más que todo a los siquemitas, a la gente de este pueblo, que tal vez el hacerle una cosa de estas a las hijas de Israel no iba a tener mayor repercusión, ¿no? Y me refiero más que todo por ese silencio que él tuvo, ¿no? Porque tal vez ellos hicieron el acto, ven que no pasa nada, que Jacob calla, que como que todo se queda ahí en un stand-by y como que él simplemente decide escuchar y analizar tal vez la oferta, y esto tal vez podría incluso mostrarles a ellos que, bueno, pues se puede cometer cualquier tipo de actos contra este pueblo, a fin de cuentas no van a hacer nada, ¿no? Eso podría ser una posibilidad de lo que ellos pudieron haber interpretado tal vez. Eh, y el silencio de Jacob eh, puede también ser incluso una combinación entre el dolor, entre el estar perplejo, entre el estar precavido ante la situación, ¿no? Y ya él siendo una persona mayor, pues ya con un corazón humilde y cambiado, pues él quiso tal vez ser más prudente, ¿no? Antes de proceder con un impulso y esto haciendo más referencia pues a como ese resumen que hicimos al principio en el capítulo 32, ¿no? Cuando él tuvo este encuentro con su hermano Esaú, ¿no? Pues que ya él como tal pues se mostraba como una persona más humilde. Mm, Muy bien, hay otro punto interesante, y es que eh, también por el otro lado, puede que no es que él haya esperado a sus hijos simplemente como para que ellos tomaran alguna decisión, sino que tal vez por la complejidad del asunto, ¿no? Por lo difícil que era ciertamente de tomar una decisión respecto a lo que se iba a hacer, porque pues claramente se habían afectado pues todos los intereses de su casa, ¿sí? Pues demandaba de alguna forma que hubiese como un consejo, ¿no? Que ellos como familia pudieran tomar una decisión. Y esto es muy importante porque muchas veces eh, vemos que si de jóvenes cometemos un error, eh, muchas veces es uno de los padres eh, el que toma la decisión tal vez de la corrección, ¿no? Eh, Rara vez son los dos padres los que se ponen de acuerdo y toman una decisión. Y obviamente mucho menos se ven implicados los hermanos mayores tal vez de la persona, ¿no? Mm, entonces, bueno, vemos que esto puede ser incluso un ejemplo, y a mí se me viene ahora a la mente, en el cual, claro, si alguno de mis hijos comete algún error, pues yo siempre tengo que de alguna forma estar en comunión y en unión con mi esposa para, para tomar una decisión, ¿no? Para no contradecirnos, sino ser personas sabias que podamos realmente pensar claramente, ¿no? Y no actuar por impulsos. O bueno, también por el otro lado, no dejar que nuestros hijos tomen una decisión o actúen, porque finalmente, ¿qué pasó? Bue- o qué hicieron los hijos de Jacob, ¿no? Por tal vez ellos tomar una decisión.
Entonces, bueno, vemos como eh, el rehusar la propuesta de matrimonio sería caer en esa mala voluntad de los siquemitas y aún así igual Dina, que estaba con Siquem, cómo podían ellos conseguir que volviera, ¿no? Porque aquí es cuando ya empezamos a ver como, bueno, él envía a su padre, pero aún así él todavía tenía retenida a la joven allá donde él vivía. Entonces, de alguna forma, o ella se había quedado voluntariamente de acuerdo a las promesas, esperando que decida su padre, o es que simplemente la tenía retenida, ¿sí? Como esperando a ver qué pasaba y como para no agraviar. Tal vez si ellos ven que llega con tristeza, que llega ultrajada, llorando, pues va a ser como aún peor la reacción, ¿no? Pero bueno, esto es algo que el texto tampoco nos dice, sino que se quedan solo en suposiciones. Pero aún así, claro, ¿cómo iban a conseguir ellos que volviera si ella todavía estaba con Siquem? Entonces, por eso, Amor, el padre de Siquem va pues a Jacob a preguntarle pues por su hija para lograr el objetivo, el cual era proponer un nuevo matrimonio mixto, ¿no? Que estas dos eh, naciones o estos dos pueblos se unieran sin restricciones, compartiendo la tierra, morando allí, comerciando, asegurando posesiones y Siquem incluso ofreció pues todas estas cosas que ellos quisieran pedir como en forma de dote, ¿no? Sabemos que no es que él estuviera comprando a la hija o algo de esto, sino pues que era una costumbre que se tenía en esta época en el que el novio daba un dote pues como para comprometerse con la novia, ¿no? Eh, y bueno, esto pues incluso se extendía tanto a los hermanos pues como a Jacob, pues para que le dieran finalmente pues la mano de la hermana. Pero hay algo muy importante en todo esto y es que vemos la ausencia de cualquier disculpa por parte de Siquem, ¿no? Simplemente el padre no llegó diciendo, mi hijo se arrepiente, él está muy dolido, quiere hablar con ustedes, disculparse, no, dice como, ve tú, háblales, diles que yo estoy enamorado y que me la den por esposa, como queriendo arreglar las cosas así rápido, pero realmente no se deja entrever que haya un arrepentimiento por parte de él, ¿no? Por haberla seducido y sin saber si había sido consentido por ella o no, ¿no? Más bien esto lo que refleja son pues esa baja moral que tenía este príncipe que al fin de cuentas era un cananeo, ¿no? Y tampoco se muestra como su interés, ¿no? Por seguir las costumbres de Dina o por seguir su fe. Él solo tenía puesta la mirada, pues, en el placer, a fin de cuentas. Él la tomó, eh, tuvo relaciones con ella y finalmente, pues, se apegó a lo que su carne llamaba, ¿no? Finalmente vemos que igual esto pasa muchísimo hoy en día, ¿no? Por eso el Señor dice que cuando uno se une a una persona es como si sus dos almas fueran una o sus dos seres fueran uno. No, ya son una sola carne. Entonces, mira, tú te unes con una persona y de alguna forma como que está esa conexión, ¿no? Es diferente, como que esa intimidad te une más a ella. Entonces, bueno, esta simplemente era como la forma, y yo lo veo así, de Siquem de tapar el pecado y las consecuencias de sus actos, ¿no? Muchas veces estamos apegados a los placeres del mundo y a las riquezas, y incluso en ocasiones podríamos hasta tal vez dejarnos llevar o ceder, pues ante este tipo de, ¿cómo se dice?, de propuestas, ¿no? Hacemos de cuenta que nada ha pasado o incluso acomodamos la situación a nuestra conveniencia, yendo aún incluso en contra de lo que dice la ley de Dios o de lo que dice la palabra, de lo que el Señor nos enseña. Y bueno, vemos que en este caso pues no era el caso de los hermanos de Dina, ellos tenían como algo más ahí guardado, oculto. Entonces vamos a continuar con el versículo 13, vamos a leer del 13 al 17, dice, respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con engaño. Y aquí la palabra engaño es la palabra mimra, que algunos describen que es lo que se relaciona con un amor fingido, ¿no? Bueno, el engaño. Dice que hablaron por cuanto había Tamé, otra vez, había corrompido, había contaminado a Dina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre que tiene prepucio,
porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Entonces, bueno. ¿Qué más vemos? Hay algo muy importante y es qué dice la Torah acerca de estas situaciones, ¿no? Porque al fin de cuentas la Torah nos habla en qué pasaba, digamos, en estos casos, ¿no? Cuando pasaba algo así. Vamos a leer Éxodo capítulo 22 versículo 16. Dice, cuando engañare a alguna joven, alguna virgen que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará, él le pasará, no, sí, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces, bueno, vemos que aún así igual había una regla para esto, ¿no? Vemos que ellos de alguna forma, el padre, más que todo Jacob, podía tomar incluso la decisión en el mismo momento en que fue el rey, estuviesen o no sus hijos, él podía decir, no, no quiero que mi hija se contamine, no quiero que mi hija sea entregada totalmente a un extranjero, a un pagano. Simplemente quiero la retribución por los actos que él cometió hacia ella y ya. Y ahí se hubiera dejado el asunto, por así decirlo. Pero bueno, vemos que en este caso no se aplicó esto precisamente, ¿no? Muy atractivas que fueran las propuestas de este príncipe, eh, pues de alguna forma fueron rechazadas por los hijos de Jacob, ¿no? Quienes tenían de alguna forma como que la voz principal en cuanto al matrimonio de su hermana, que es algo pues muy extraño, ¿no? En vez de ser su padre quien tenía como aquí, digamos, la batuta en la mano. Y ellos son finalmente los que terminan hablando y diciendo, bueno, pues que estos se circunciden y ahí sí ya podremos aceptarlos, ¿no? Pero bueno, vemos como detrás de eso ellos tenían ya otra cosa en su corazón realmente. Y bueno, aceptarlos, como lo dije hace un rato, lo que hubiese implicado es también de alguna forma haber como violado ese llamado de ser apartado de Israel, ¿no? Y de la simiente. El que ellos hubieran de pronto caído en la trampa de él de decir, vale, recibimos las riquezas y unámonos, pues hubiera sido de alguna forma como quitar de su lado todas esas promesas que el Eterno nos ha dado a nosotros y rendirse ante las riquezas de este mundo, ante los placeres de este mundo. Y a fin de cuentas, pues hubiese sido aún peor incluso todo, ¿no? Pero bueno, vemos que ellos también actuaron de una forma pues malévola. Ellos respondieron con engaño, sí, hablaron con palabras engañosas y actuaron por la espalda incluso. Ellos simplemente pues ya tenían algo en su corazón y ya tenían algo planeado. Ellos simplemente estaban dando esperanzas y solución a algo que ya habían de alguna forma solucionado en su mente y en su corazón y ya, ya tenían como todo planeado, ¿no? Vamos a leer el verso 18 al 24. Dice, y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no dilató el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Bueno, honrado en cuanto a cumplir su palabra, seguramente, porque no honrado en cuanto a tal vez respetar o, o valorar pues a Dina, justamente. Dice el verso 20, entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos o son íntegros con nosotros, ¿no? Aquí la palabra pacíficos es la palabra también que se traduce como íntegros con nosotros, o sea, y esa es la impresión que dieron ellos. Y aquí hay que tener en cuenta que es algo muy delicado, ¿no? Porque muchas veces también, ¿cuál es el ejemplo que vamos a dar nosotros en este sentido, ¿no?
que ellos se mostraron como personas muy justas, aparentemente muy íntegras, pero finalmente sus actos mostraron totalmente lo contrario. Y es la manera, obviamente, en la que no debe actuar un creyente. Si tú dices algo y actúas de una manera, pues tú mantente en ese caminar y no seas una persona de doble ánimo que muestra una cosa y finalmente en su corazón tiene siempre guardado algo más o alguna otra intención. Dice, estos varones son pacíficos con nosotros o son íntegros con nosotros y habitarán en la tierra y traficarán en ella. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados, sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y escucharon a Amor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Entonces, bueno, aquí la condición, em, pues parecía de alguna forma razonable. eh, pues Siquem de alguna forma pues no fue diligente, ¿no? En como correr a promulgar esto en el pueblo, pero de alguna forma se deja ver como él muestra también como ese beneficio que traía incluso como esta propuesta, ¿no? En que él le vende a ellos como que igual se iban a enriquecer, iban a tener tierras, iban a poder unirse con estas mujeres, con lo otro, y vemos como la gente acepta simplemente es por el hecho de que, bueno, voy a hacerme más rico, voy a tener más cosas, voy a tener, como que voy a acumular más, ¿no? En mi vida. Y esa fue como, digamos, lo que realmente movió mucho más a este pueblo, pues para dejarse llevar pues por la propuesta de este príncipe, ¿no? Ellos de alguna forma mostraron, o él mostró, ¿no? Como las ventajas que ellos iban a tener a fin de cuentas, pues viendo también la riqueza que tenía Jacob y su familia, ¿no? Como vimos ese regalo que le hizo a Esaú, pues esos eran los regalos que se hacían a los reyes o a los príncipes en la época y lo hacían pues personas que tenían una capacidad adquisitiva pues bastante grande, ¿no? Que eran personas, digamos, hoy en día adineradas, como se dice. Y claro, el tener ganancias materiales siempre es un medio efectivo para tratar con los hombres de una mente mundana, ¿no? Porque entre nosotros no debería ser eso lo que prime, sino siempre lo que esté ligado a la moral, a una buena moral y a la integridad, ¿no? Y a una fidelidad a la palabra del Señor. Pero bueno, una mente mundana ve todo en función de las riquezas, ¿no? De este mundo, en el acumular y el tener más y cualquier medio que les pudiera a ellos pues proveer ganancias materiales pues les iba a resultar claramente deseables, ¿no? Ellos creían que estaban haciendo un buen negocio y estuvieron dispuestos a ganar mucho a cambio de algo tal vez que no tenía mucha importancia o valor incluso, que era el circuncidarse. Mm, algo también que cabe resaltar en esto y que comentan mucho es, bueno, de alguna forma, porque ellos también estuvieron dispuestos, ¿no? A circuncidarse sin tal vez tener mayor explicación o, o qué, o bueno, oponerse ante esto, ¿no? Y es que se comenta que igual este rito de la circuncisión, pues ya de alguna forma en la época también era costumbre entre las naciones, ¿no? Era como un acto de consagración religiosa o sacerdotal, entonces ellos pues no le vieron mayor problema al respecto, tal vez era hasta normal. Vamos a continuar leyendo el verso 25 al 29. Dice, y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, su hijo, lo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo,
y toda su hacienda, se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, robaron todo lo que había en casa. Entonces, bueno, vemos que esta cruel matanza que hubo pues en este momento realmente fue una demostración de cómo un pecado puede llevar a otro pecado finalmente, ¿no? El libertinaje llevó a la seducción llevó a la venganza y finalmente la venganza al asesinato. Esto me recuerda mucho lo que dice Santiago 1:15, que dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado, siendo cumplido, pues engendra la muerte. Es básicamente lo que pasa durante todo el capítulo, ¿no? Se concibió algo en el corazón, ¿sí? Se sacó a la luz como eso y bueno, finalmente trajo muerte, tanto física como muerte espiritual para los otros. Y esta desgracia que había caído en una familia terminó extendiéndose a toda una nación, ¿no? La cual era esta nación de los hebeos, que convirtió muchas mujeres en viudas, muchos niños en huérfanos, ¿m? Y pues de alguna forma solo una ciudad entera, o sea, literalmente barrió con todos los hombres de esa ciudad. Y aún así ellos sacaron provecho, cogieron riquezas, cogieron ganados, cogieron esclavos, o sea, salieron hiper mega beneficiados, ¿no? Esto muestra cómo nuestros actos también pueden trascender incluso a las vidas de otros, ¿no? Y no solo, y cómo afecta todo a nuestro alrededor, ¿no? Dañando aún incluso la vida de los demás, ¿no? Por eso siempre el pecado no se va a quedar solamente en dañarte a ti mismo, sino que realmente va a dañar todo lo que está a tu alrededor. Si una familia, dos padres se divorcian, pues finalmente no son ellos los únicos implicados, sino también los hijos si los tienen, los suegros si querían mucho a su nuera, a su nuero, a su yerno. eh, entonces, bueno, vemos como siempre todo como que se va a extender, ¿no? Si un hombre toma una mujer, la deja en embarazo, él se va, pues va a quedar ella afectada, va a quedar afectado ese bebé que van a ser sin padre, o si un hombre concibe un hijo con una mujer y esa mujer decide abortar y el padre quería y anhelaba toda su vida tener un hijo, pues como ese pecado también va a afectarlo a él y así podemos ver muchos ejemplos, ¿no? En esta vida como todo pecado puede trascender de alguna forma a la vida de los demás, ¿no? Como un acto puede llegar a volverse muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, los hijos de Jacob saquean la ciudad, se llevan todo el ganado, los campos, sus bienes, las mujeres, y bueno, aquí también digamos que hay algo interesante, ¿no? Porque uno pensaría que como solo habla de, de los de Simeón y Leví, pues muchos creen o creemos, yo por lo menos yo lo creí hasta que empecé a leer muchos comentarios y muchos análisis en que tal vez uno dice, bueno, dos personas asolaron una ciudad asolaron a todos los hombres de una ciudad, pero bueno, también el texto nos dice que los hijos de Jacob, ¿no? Entonces, de alguna forma, no fueron solo ellos dos, sino que como que también se vieron implicados sus hermanos, pues en este acto, pero ellos tal vez siendo como la mente maestra del plan, es por lo cual, pues de alguna forma vemos que ellos reciben como eh, allá al final cuando Jacob está dando las bendiciones, pues vemos que ellos no reciben una bendición realmente, sino como que hay unas palabras de dureza hacia ellos por parte de su padre. Y también dice el Evangelio, dice Santiago 1:20, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Esto se me quedó a mí también muy grabado. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y uno dice, bueno, claramente, ¿qué justicia de Dios se podía dejar ver en este momento, ¿no? Si ellos realmente, digamos un ejemplo, si de haber sido justos, habrían tal vez solo matado a Siquem, que era el que había hecho pues el agravio contra su hermana, ¿no? Pero ellos ni cortos ni perezosos no se quedaron saciados con solo eso, sino que mataron a su padre, mataron a todos los hombres y adicional, se robaron todos los bienes ganados y aún así tomaron esclavas y mujeres y todo, o sea, es que
la justicia de ellos trascendió a un plano, pues ya donde lo querían todo, ¿sí? Ellos no se iban a conformar simplemente con darle muerte a él. Entonces, bueno, vemos como esa ira realmente, en medio de esa ira, pues no estuvo la justicia del Señor presente en las vidas de ellos. Vamos a ir al verso ya para finalizar, verso 30 y 31. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y aquí claramente la palabra ramera hace referencia pues a una prostituta que recibe dinero por dar placer, ¿no? Es de hecho la primera parte en la Torah y en la Biblia en general en donde se menciona esta palabra, ¿no? Vemos como esto era una profesión, un, de lo más antiguo que había, ¿no? Ya incluso en ese entonces ya era como que común para ellos encontrar este tipo de personas. Y bueno, Jacob enfatiza simplemente pues las consecuencias de este crimen, ¿no? Que traería sobre él y sobre toda su casa, acerca de lo que dice sí, Génesis 49, del 5 al 7, ¿no? Son prueba suficiente de la maldad, de la conducta de sus hijos y pues para él también era un acto de profundo aborrecimiento, ¿no? Y eh, pues solo Dios en su misericordia fue el único que pudo evitar pues todas las malas consecuencias de Jacob y su casa, ¿no? Como lo vemos en Génesis 35 del 6 al 5. Vamos a leerlo un segundo como para tenerlo en cuenta. Génesis 35 del 5 al 6, perdón. Dice, luego partieron y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Israel. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel, en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Entonces, bueno, vemos cómo es finalmente el Señor quien llena de temor a las otras naciones y pues no se cumple pues esto en lo cual Jacob estaba ya de alguna forma pensativo y atemorizado, ¿no? Que pudiera pasarle a su casa. Eh, Muy bien, ya para finalizar, bueno, vemos como finalmente ellos, los hijos de Jacob, sí ven que esto fue más como un acto de violación, ¿no? De la castidad de su hermana y más allá un crimen también contra su propia tribu, ¿no? Por eso practicaron el engaño, usaron de excusa la circuncisión, también teniéndolo como algo como simple, ¿no? Y no le dieron tal vez la importancia necesaria porque de haber sido diferente ellos hubieran dicho, hey, vale, ustedes tienen que circuncidarse, pero no veo que hayan aclarado tampoco el hecho de que tienen que seguir a nuestro Dios, tienen que seguir el pacto que hicimos con nuestro Dios y sino que ellos simplemente como que dieron una razón muy simple y lo enfocaron solamente en tener ese símbolo, ese signo sobre su carne. Pero vemos que no, tampoco hicieron énfasis en tener un cambio, ¿no? En el corazón, en seguir al Dios de Israel. Y bueno, esto finalmente lo único que trajo fue más muerte y pérdida para todos. Entonces, esto nos enseña que una ira justificada no es excusa tampoco para un proceder precipitado, ¿no? La paciencia bajo la injusticia pues merece de alguna forma pues una aprobación divina, ¿no? Dice Primera de Pedro, y este es un texto súper clave, ya como para concluir un poco, dice, porque es mejor que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Y esto, esto también es algo súper clave, porque de alguna forma el Señor te está diciendo aquí a través del apóstol, como, mira, independientemente de la situación, que tengas de de lo mal que hayan hecho contigo, es mejor que tú actúes correctamente, así sea lo más injusto que te han hecho, ¿sí? Y así sea el agravio más grande, pero
que obres mal y no sea parte de la voluntad del Señor, ¿no? Esto es algo súper importante porque es mejor que padezcamos haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios, que obrando mal. Mira, esto es algo claramente contrario a lo que hicieron los hijos de Jacob, justamente, ¿no? Pues pues como sabemos igual la venganza pues solo pertenece a Dios. Dice Romanos 12:19 que no tomemos venganza vosotros, no, vosotros mismos, sino dad lugar a la ira porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Él es finalmente nuestro juez, justo Él es quien realmente da la retribución merecida a cada quien, ¿no? Solo él tiene realmente la sabiduría para medir la justicia y para también de alguna forma como sazonarla con un poco de misericordia. Y bueno, en estas circunstancias la ira simplemente eh, podía estar justificada, pero no debía ellos dejarse llevar por esta ira, ¿no? Sino que la ira más bien debe ir en contra del pecado cometido, pero no en contra del pecador, porque al fin de cuentas el pecador terminamos es simplemente generando más agravios, ¿no? Y podemos incluso afectar a lo que hay detrás, ¿no? A las personas que lo rodean a él. Bueno, es dejar que el Señor actúe. Como dice él, la mía es la venganza y el Señor dice que él pagará. Entonces, bueno, debemos confiar un poco más en estas situaciones. No es difícil, ¿no? Yo me pongo a pensar y si me pongo en la situación de Jacob, no sé cómo actuaría, la verdad. Eh, ya sabiendo, pues, lo que representa el tener una hija, el amor que uno tiene hacia ellas y es difícil, la verdad. El Señor tiene que darnos mucha sabiduría, mucha paciencia, mucho amor de verdad, pues para poder actuar sabiamente, ¿no? En una situación así, ¿no? O en cualquier pecado que se venga en contra de nuestra casa. Y bueno, ya como resumen final, pues vemos que como un resumen muy general de toda la parasha, pues vemos cómo Jacob se establece en Siquem, él moraba en esta ciudad pues en paz, que estaba en la tierra de Canaán, y vemos como Dina, pues cuando participa en una fiesta de los siquemitas, eh, pues bueno, más que recibir una advertencia, pues como resultado de la participación, pues en estas festividades religiosas e incluso paganas, pues ella de alguna forma termina quebrada, ¿no? Termina destrozada y muchas veces nosotros necesitamos, eh, o bueno, el Señor permite que nosotros también nos estrellemos un poco en cuanto a estas cosas, ¿no? De joven yo creo que el Señor me permitió estrellarme 1000 veces en muchas situaciones y hoy por eso hoy en día tal vez soy un poco más reflexivo, ¿no? En el momento en que voy a intentar hacer algo también, claramente es el Espíritu del Señor el que está ahí todo el tiempo hablando a mi corazón y diciéndome, "Hey, acuérdate de esto, acuérdate del otro, ¿estás seguro de que quieres intentar hacer esta cosa o no?" Entonces, bueno, estas situaciones también nos llevan a nosotros a aprender muchas veces de lo que implica el tomar una decisión incorrecta, ¿no? En nuestra vida. Y yo hablo aquí más que todo a los jóvenes, porque a mí me parece que esta parasha es muy directa hacia las personas jóvenes, ¿no? Yo es que mientras la leía como que se me venían a mi mente muchas situaciones de mi adolescencia porque realmente fue como la época así como más crucial en donde yo como que viví muchas más cosas, ¿no? Como que el mundo fue abierto a mis ojos y yo digo, "Uf, es que a mí me hubiera podido pasar una cosa así o peor incluso." O me pongo a pensar en los adolescentes y digo, a ellos les podría pasar esto o cosas peores también. Entonces, bueno, es finalmente vemos como este acontecimiento destruye a la misma Dina porque, bueno, no sabemos, muchas veces una persona después de algo así no se recupera completamente, a menos de que el Señor lo renueve y esta persona entregue todo de sí misma, ¿no?
Vemos cómo Israel no podía de alguna forma aceptar esta propuesta de alianza con un pueblo pagano, con un pueblo de Canaán. Y finalmente vemos como Simeón y Levi actúan con engaño, ¿no? Con la finalidad simplemente de tener una venganza a toda costa, ¿no? Ellos querían sangre derramada, ellos querían que hubiera venganza. Realmente nunca les importó el hecho de que se generara como una alianza o que se llegara a un acuerdo de paz, sino que ellos simplemente querían era venganza, tenían sed de venganza. Y bueno, vemos como toda una ciudad, una población masculina termina exterminada a raíz de estos deseos de ellos, ¿no? Y bueno, Jacob reacciona ante esta crueldad y claro, él manifiesta en el hecho de su muerte, como vemos más adelante en Génesis, cuando se refiere a ellos, ¿no? A Simeón y Leví, dice, son hermanos y sus espadas son armas de iniquidad. O sea, estas son palabras fuertes. O sea, mi papá está en el lecho de muerte y me dice, tus, tus espadas son armas de iniquidad. O sea, la palabra iniquidad, yo digo, o sea, eso ya trasciende mucho más allá de un acto físico simplemente, ¿no? Sino en lo que realmente implican o lo que hay en mi corazón, ¿no? En cuanto a lo que yo obre. Dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi honor se junte en su compañía. O sea, realmente él como que se guardó este acto hasta el momento, hasta el hecho de su muerte, ya incluso para decirles a ellos como que eso fue algo que lo marcó realmente profundo, ¿no? Y muchas veces nosotros de jóvenes también vemos como nuestros actos trascienden y marcan a nuestros padres, ¿no? Como nuestras palabras o lo que hagamos, a ellos los dejan de alguna forma marcados, ¿no? No sabemos si ellos finalmente pues cambiaron o renovaron su mente, pero bueno, Jacob algo habrá visto para que en los últimos días o en el último momento de sus días, pues él les dijera incluso estas palabras, ¿no? Eh, y bueno, era evidente que él y su familia tenían que irse de este lugar de traición, de crueldad, y vemos como en el capítulo 35 es cuando Dios ya le da a Jacob instrucciones para que él vuelva a Betel y cumpla la promesa que había hecho allí al escapar de su hermano Esaú, ¿no? Que él debería, dicen que que él tenía que cumplir unos votos al Señor y Jacob pues va a Betel para pagar este voto y lo que sigue pues es cuando ya vemos que su familia también de alguna forma había estado como implicada en esta idolatría, ¿no? Cuando vemos como en ese momento Jacob que llega a Betel, eh, él incluso le pide a su familia y a todos los que estaban allí que se quitaran los dioses ajenos que había entre ellos, que se limpiaran, que mueran sus vestidos como ese símbolo de purificación, ¿no? Que ellos se levantaran de alguna forma limpios y botaran todos estos amuletos y estos ídolos. Y los enterraran en esa encina que estaba ahí en Siquem, ¿no? Como que de alguna forma ellos fueran limpios nuevamente, ¿no? Fueran renovados y muy posiblemente si ya se movía la idolatría en su hogar, en este punto, pues claro, se iban a mover muchas más cosas, ¿no? A veces, tal vez por no ver de pronto esa parte espiritual en nuestra casa, o si hay algo oculto en nuestros corazones, pues no vemos cómo eso puede incluso trascender y tener más implicaciones, ¿no? Tal vez el hecho de que haya existiera idolatría en algunos de sus siervos, incluso en sus mujeres, podría implicar que había un daño en su casa y un ambiente que incluso movió también a sus hijos a que ellos actuaran de esta forma, ¿no? O que pensaran de esta manera. Muchas veces eso no lo podemos ver, pero seguramente son consecuencias también de pecados que hay en medio de nosotros, ¿no? Por eso los actos que tenemos una sola persona en la congregación puede afectar finalmente a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo creo que pues, hemos hablado bastantes cosas en cuanto a este capítulo 34 y bueno, hay muchas cosas por reflexionar en cuanto a lo que hay en nuestro corazón, en cuanto a lo que debemos hacer en un momento de ira, en el confiar en el Señor para que Él sea el quien tome las riendas
de algún asunto que nosotros querramos solucionar y finalmente, bueno, pues despojarnos también de todo aquello que está en nuestras vidas que nos puede llevar a actuar de una forma incorrecta, ¿no? Que deshonre incluso a la misma palabra del Señor. Entonces, bueno, pues aquí dejamos la parasha en el capítulo 34. Y bueno, hermanos, espero que haya sido de provecho para ustedes, que de verdad reflexionemos en esto y si hay algún joven que se ha visto el estudio, pues bueno, que él también pueda como pensar un poco, ¿no? Siempre es bueno seguir el consejo de los padres y no actuar siempre por nuestra cuenta. Yo muchas veces lo seguí, muchas otras veces no lo seguí y por eso me estrellé en la vida, pero bueno, el Señor fue fiel también y misericordioso conmigo para encaminarme, ¿no? Entonces, bueno, pues que pasen una feliz semana, Shabbat Shalom, y bueno, pues ya nos veremos el siguiente Shabbat con otro estudio.